Vamos a leer la palabra del Señor. Dios les bendiga a todos. Un saludo en el nombre más maravilloso, más grande que existe, en el nombre del Señor Jesús. Vamos a leer la palabra de Dios en el capítulo 3 del primer libro del profeta Samuel. Amén. Desde el versículo 1. Vamos a leer un par de versículos en el nombre del Señor. Amén. Primera de Samuel, capítulo 3, verso 1. Jehová llama a Samuel. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y aconteció un día que, estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel, y él respondió: heme aquí. Y corriendo luego a Elí dijo: heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo: yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel, y levantándose Samuel volvió a Elí y le dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y Elí le dice: hijo mío, yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová había sido ¿qué? Revelada. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Y dijo Elí a Samuel: ve y acuéstate, y si te llamare dirás: habla, Señor, porque tu siervo oye. Y así fue. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Amén. Pueden estar cómodos, mis hermanos. Gracias a Dios por la oportunidad que nos da de servirle. Amén. De estar en este lugar cada día, cada oportunidad, cada servicio que le servimos al Señor y que estamos ahí, es por su gracia y por su misericordia. Amén. Y el tema de hoy, en este mes hemos trabajado unos llamamientos. Trabajamos el llamamiento de Gedeón. Y el día de hoy Dios quiere hablarnos acerca del llamamiento de Samuel. Una historia muy conocida por todos. Creo que es una historia que nosotros como cristianos se nos ha predicado muchas veces. Se nos ha hablado, ¿cierto? ¿Quién no conoce a Samuel? ¿Quién no conoce a su madre Ana, que fue una mujer que era estéril? Amén. Y la vida de este joven siempre fue dedicada al Señor. Y recordemos un poco, hay visitas, hay personas por primera vez que de pronto no conocen la historia. Y Samuel fue un joven que fue consagrado a Dios por parte de sus padres. Ana, su madre, si usted lee en el capítulo 1, ella era una mujer que era estéril, no podía tener hijos. Y esta mujer vivía muy afligida por eso, y tenía a un esposo que se llamaba Elcana, que tenía dos esposas. La otra se llamaba Penina. Y esa mujer vivía triste mucho porque no podía dar a luz hijos. Y una vez ella se fue para allá, para el tabernáculo, y con su corazón partido le dijo: Señor, si te dignares a mirar a tu sierva y le dieras para que pueda tener un hijo. Quizás ella le decía: Señor, tan siquiera uno, no importa, uno solamente, permíteme tener un hijo. Y el Señor le concede la petición. Dios le concede la petición después de un año. Y cuando ella está haciendo esa oración, porque dice la palabra del Señor que ella hablaba dentro de su corazón, solamente movía los labios, así como cuando tú y yo, el Señor nos quebranta y solamente movemos los labios, pero por dentro estamos clamando al Señor. Elí la vio y le dijo: ¿tú estás ebria? Y ella le dijo: no, mi Señor, no estoy ebria. Estoy triste, estoy acongojada, le estoy pidiendo al Señor que me dé un hijo. Y le da a su hijo el Señor, porque el Señor es bueno y responde. Amén.
y le dio a Samuel. Y la promesa que Ana le había dicho al Señor era: Señor, si tú me das un hijo, yo lo voy a consagrar toda la vida para ti, y va a estar allá. Y así fue. El Señor le cumplió a Ana, pero Ana también le cumplió al Señor. Y Ana lleva a su hijo, después de que lo desteta, se lo lleva para allá, para el tabernáculo, y se lo ofrece a Dios y le dice: Señor, aquí te traigo a mi hijo. Yo te prometí que te lo iba a traer y aquí está para que te sirva, para que te dé la gloria, la honra, toda la vida, para que este niño se guarde para ti, cuando crezca sea un gran hombre tuyo y tú le des grandes cosas. Amén. Y así fue. Entonces, el nombre de Samuel significa, el nombre de Samuel, amén, significa Dios ha llamado, Dios ha escuchado. Dios había escuchado la oración de esa mujer y le puso Samuel, que significa Dios me ha escuchado. Y alguien me dijo algo muy interesante y me gustó mucho: el llamamiento de Samuel es un llamamiento desde el vientre de su madre, así como todos nosotros los que estamos hoy aquí. Por eso dice el Señor que desde antes de la fundación del mundo Él nos escogió y nos llamó y nos predestinó, nos glorificó. Dice Romanos 8:30, nos predestinó, nos llamó, nos glorificó para que estuviésemos aquí dándole la honra y la gloria a Él. Y tenemos que entender, hermano, varios significados para desarrollar el tema acerca de lo que es un llamamiento. Porque el llamamiento en nuestra vida cristiana, el llamamiento en el Señor, es algo que viene directamente de Dios, de nadie más. Yo quizás no puedo llamarme pastor, porque no puedo llamarme quizás cantante, no puedo llamarme predicador, evangelista, antes de que el Señor me llame para eso. Porque todo lo que Dios nos ha permitido ser es por su gloria, por su honra, porque Él le ha placido y porque así nos ha llamado. Amén. ¿Cuántos tienen una alabanza para el Señor? Amén. Entonces tenemos que entender dos términos bien importantes de lo que es un propósito y lo que es un llamado. Son quizás cosas similares, pero son diferentes. Porque el propósito viene de parte de Dios, el llamado también, pero el llamado es más mío, más algo personal. O sea, el propósito es de Dios. Dios tiene un propósito contigo y conmigo en esta noche, con un joven, con un niño, con un adolescente, con una visita, con un apartado. Dios tiene un propósito claro, porque Él hace todas las cosas con un propósito, pero el llamado es de cada uno de nosotros. Amén. Y estaba viendo como un significado de la palabra llamado, que tiene como etimología el griego kaleo. O sea, la palabra kaleo significa llamado en español, que significa provocar, invitar y potenciar una pasión. Y estaba viendo yo un significado muy bonito, y entonces dice que el llamado es la invitación que Dios nos hace para vivir según su voluntad en nuestra vida, desarrollando el potencial que hay en nosotros. Qué bonito, ¿cierto? Otra vez, es la invitación que Dios nos hace para vivir según su voluntad en nuestra vida, desarrollando el potencial que hay en nosotros. O sea que Dios nos hace un llamado y es como una invitación. Si yo le digo: venga Aleja, venga Rafa, venga, lo estoy llamando, pero a la vez lo estoy como invitando. Entonces el llamado es algo que Dios nos hace para hacerlo conforme a su voluntad y para potencializar todo eso que Dios nos ha dado, esos dones, esos talentos, esos ministerios, para potencializarlos en nosotros y para beneficio de la iglesia y del servicio al Señor. Ese es el llamado. Y el propósito es la intención original para la que Dios para la que Dios hace algo. Si yo en mi trabajo digo: voy a hacer un tanque, voy a hacer cualquier cosa, yo lo debo hacer con un propósito. Yo no lo voy a hacer y lo voy a dejar ahí, bueno, lo hice ya. No.
Cada cosa que nosotros hacemos, la hacemos con un propósito. Así mismo fue el Señor. Y es muy bonito porque Samuel, Dios tenía un propósito con él. Dios tenía un propósito claro con él. Dios sabía lo que iba a hacer con él y por eso lo estaba llamando. Y dice el versículo 1 del capítulo 3 que el joven Samuel ministraba. Me llama mucho la atención esa primera frase, esas 4 palabras. El joven Samuel ministraba. Porque detrás de eso, quizá la Biblia no lo registra, pero muestra ya una historia de que Samuel tenía un llamado. Porque dice que estaba ministrando, o sea, estaba hablando de un presente. O sea, el joven Samuel, y estaba leyendo un poco la historia y de la biografía de Samuel, dice que aproximadamente cuando, dice el capítulo 3, tenía unos 12, 13 años más o menos. O sea que era un adolescente, dice la historia, no está escrito en la palabra de Dios, que tenía unos 12, 13 años más o menos, y este joven entonces ya estaba ministrando, ya estaba dándole la gloria al Señor como su madre lo había llevado, y dice que ministraba, pero en presencia de Elí. Y eso es algo bien interesante, porque el Señor va a levantar aquí en el porvenir y está levantando ministros, jóvenes que le sirvan, adultos que le sirvan. Hay adultos que se bautizan y ya quieren servirle al Señor. Hay adolescentes que se bautizan y quieren servirle al Señor. Y qué bueno que eso nunca se nos quite, hermano, porque servirle al Señor es lo mejor que hay. Y dice que ministraba en presencia de Elí. La palabra ministro significa del latín ministrus, que significa el de menos. Realmente eso significa. Entonces cuando los muchachos molestamos, hey ministro, ¿cómo está elegante? Está diciendo usted es el de menos. Pero lo decimos de buena manera, ¿cierto? El ministro es el que se le ha dado la tarea de administrar. Es la persona que se le ha encargado algo que es mayor que él. Si a alguien se le ha encargado administrar una empresa, pues obviamente la empresa va a ser, hablándolo en esos términos, va a ser más grande, entonces está a cargo de ella para que la empresa salga adelante. Dios nos ha dado algo para ministrar, para cuidar. Y los que le servimos al Señor sabemos y somos conscientes de que nosotros tenemos la responsabilidad de cuidar lo que Dios nos ha dado, el servicio, la salvación, porque Dios solamente no nos llama a servir, y eso vamos a hablar ahorita. Dios solo no nos llama para servir, sino para que vivamos en santidad, para que nos guardemos para Él, para que le demos honra, gloria, para que demos testimonio, para que hablemos a los demás de Él, para que en el trabajo, en el estudio, en cada lugar, hermano, la gente diga: usted tiene un llamado diferente, porque el llamado de Dios se nota. Bendito el nombre del Señor. Bendito sea el nombre de Jesús. Y este joven Samuel ministraba en presencia de Elí, porque hermano, nosotros debemos ser ministrados. O sea, el joven Samuel tenía a cargo quizás ese servicio a Dios, pero ahí con él estaba ese anciano, que en el Nuevo Testamento el sacerdote figura como una imagen pastoral. Nosotros ministramos a la iglesia, a los jóvenes, a los adolescentes, pero ahí debe haber un ministro que el Señor ha puesto. Y creo yo que Elí, aunque no estaba haciendo las cosas muy bien, porque si vemos la historia, Elí estaba alcahueteando un poco a sus hijos y era un poco permisivo y permitía que los hijos vivieran de la manera que ellos quisieran y no agradaran a Dios. Pero quizás este anciano le daba unos buenos consejos a Samuel, porque ahorita vamos a ver unos tipos de llamados que Dios nos hace. Y Samuel verdaderamente era un joven íntegro. Y qué bueno que nosotros hoy en esta noche digamos: Señor, yo quiero ser como Samuel. Yo quiero ser cada día mejor, ministrar en tu presencia. Imagínese, hermano, que Samuel, dice la Biblia, que dormía allá, así como nosotros a veces nos dormimos en el culto. Amén. No, ninguno nos dormimos en el culto, nos da sueño solamente, pero no nos dormimos. Y este joven, dice la Biblia, que él dormía allá, o sea,
Este joven había hecho del santuario, del templo, había hecho su habitación, su casa. O sea, él vivía allá las 24 horas. O sea, que él vivía constantemente en el servicio a Dios. Y dice la palabra que él dormía ahí, donde estaba el arca de Dios. O sea, a Samuel le gustaba dormir en la presencia de Dios. Yo creo que el arca quizás estaba acá y Samuel trataba de hacérselo más cerquita. Y quizás cogía su cambucha y se acostaba y le decía: bueno, Señor, yo me voy a hacer aquí cerca de tu presencia, porque quiero estar siempre ahí. Hermano, ¿y cuánto no queremos estar siempre cerca de la presencia de Dios? ¿Cuánto no queremos estar siempre diciéndole: Señor? Porque obviamente ya la presencia de Dios no está en el arca, está aquí en la vida de cada uno de nosotros. El Señor Jesucristo, su Espíritu Santo está aquí, metido en nuestra alma, en nuestro corazón. Y hermano, ¿cómo es de bueno sentir la presencia de Dios? ¿Quién se quiere separar de la presencia de Dios? Nadie. Por eso cuando alguien lo siente, dice: yo siento algo diferente. Por eso cuando un amigo viene y llega acá a este lugar y dice: es que yo ya sentí algo diferente, la piel se me puso de gallina, sentí algo dentro de mi corazón, una paz, una tranquilidad. Hermano, esa es la presencia de Dios. Y cuando usted la siente tan fuerte que usted solamente quiere tirarse al piso, adorarle, darle gloria y honra, hermano, eso no se cambia por nada. Por nada. Eso es lo más grande que hay. Y vamos a ver unos tipos de llamados que Dios nos hace. Y los quiero mostrar aquí a través de esta historia. Y el número 1 es un llamado general. El llamado general es el que Dios le hace a todos, a todo cristiano, a todo el mundo, para llevar a cabo sus planes, para llevar a cabo sus propósitos. Dios nos ha llamado a nosotros y hoy está llamando a una visita para salvación. Dios nos llamó a salvación, fue lo primero que Dios nos llamó. Estábamos perdidos en el mundo, en delitos y pecados, en diversidad de pecados, y el Señor me llamó y yo oí su voz, porque el llamado es algo que yo también puedo decidir. Y si yo escucho su voz, yo decido seguirlo o no. Si alguien me llama desde allá, yo digo: bueno, yo veré si voy o no lo hago, ¿cierto? Así mismo es el llamado de Dios. Y Dios hoy está haciendo un llamado general a todos nosotros, a sus hijos, a las visitas, porque sus planes y propósitos son perfectos. Y Dios nos ha hecho un llamado general a evangelizar, a predicarle a los que están perdidos, a vivir en santidad, a vivir en amor, en armonía. Es un llamado general que Dios nos hace. Por eso Samuel, quizá la palabra de Dios no lo dice, porque cuando empieza el capítulo 3 dice que él ya estaba sirviendo, pero antes de eso Samuel tuvo un llamado. Y quizás su madre fue muy importante en ese papel, porque dice la Biblia que Ana iba cada año allá donde Samuel. Y quizás Ana le decía a Samuel: Samuel, tú eres un milagro de Dios. Samuel, nunca te alejes del Señor, porque yo no te podía tener a ti. Y ahora tú estás aquí vivo, ahora tú puedes servirle al Señor. Samuel, nunca te vayas del Señor. Quizás su madre se lo decía cuando iba a visitarlo. O sea que Samuel ya tenía un llamado general de parte de Dios, porque viene otro llamado que es un llamado especial, que también lo muestra aquí la palabra a través de Samuel. Y el llamado especial es donde hay unción, amén, donde hay autoridad, donde hay habilidades especiales. Es cuando cumplimos un llamado general. O sea que para el llamado de Dios es un proceso. Cuando tú cumples un llamado general a lo que Dios te ha mandado, a serle fiel, a guardarte para Él, a vivir en santidad, a serle fiel a Él en nuestros pensamientos, en nuestro trabajo, en nuestro colegio, que tú seas aquí, tú te pares aquí o estés ahí en la silla orando al Señor y que pase un compañero de trabajo y diga: sí, así es en el trabajo, así es en el colegio. Cuando cumplimos ese llamado general, Dios nos hace un llamado especial, que es a servirle.
donde Dios nos unge, donde Dios nos da autoridad, habilidades, dones, talentos, ministerios. Es ahí donde nosotros adquirimos una responsabilidad más grande con Dios, porque Dios ya nos está dando algo y te está diciendo: mira, Sebastián, te he entregado esto, te he entregado aquello, como esa parábola de los talentos, donde Dios nos entrega cosas a nosotros y algún día tenemos que responder por ellas, allá en el tribunal de Cristo, donde nosotros vamos a ser juzgados no para perdición, porque cuando estemos allá ya somos salvos, pero el Señor sí nos va a decir: bueno, te he dado esto, te he dado aquello, ¿qué has hecho con eso? Y Dios quiere formarnos, Dios quiere ayudarnos, Dios quiere instruirnos y quiere dotarnos de cosas tan grandes, hermano, que ni siquiera las imaginamos. Por eso Samuel estaba ministrando ya en la presencia del Señor con 12 años. Yo creo que ese joven había alcanzado ya cierta madurez, ¿no? Quizás con 12 años, y dice la Biblia que ya ministraba. O sea que él ya había cumplido con un llamado general y estaba cumpliendo con un llamado especial. Y el tercer llamado que Dios nos hace es un llamado específico. Se parece quizás un poco al llamado especial, pero es algo más diferente. Y es aquí donde entra y empieza Jehová a llamar a Samuel. Capítulo 4, Jehová llamó a Samuel y le respondió: heme aquí. Y corriendo luego Elí dijo: heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y así mismo lo llama 3 veces. Y dice la Biblia que Samuel aún no conocía la palabra de Jehová y aún no había sido revelada. Y esto me llama la atención porque estaba ya sirviéndole a Jehová. Era un joven que estuvo ahí toda su vida. Entonces, ¿por qué la palabra de Dios dice que aún no conocía a Jehová? Yo me puse a pensar un poco en eso y yo decía como, bueno, eso a veces nos ha pasado a nosotros, ¿no? Le servimos al Señor, estamos aquí, pero muchas veces llegan momentos en que parece que no conociéramos al Señor. Muchas veces Samuel pensaba que el que lo estaba llamando era Elí. Y yo estoy seguro que si mi hermanita me llama ya, yo sé que es ella. Si una persona que yo conozco me llama, yo la identifico sin mirarla. Entonces uno se pone a preguntar: ¿será que la voz de Elí se parecía a la del Señor? O viceversa, la del Señor se parecía a la voz de Elí. Porque cuando el Señor llama a Samuel, él se va directo para donde Elí y le dice: heme aquí, ¿qué necesitas? Era un joven muy dispuesto. Y yo me ponía a pensar, y bueno, ¿cuántas veces el Señor ha usado a alguien para hablarnos a nosotros y nosotros no entendemos qué es la voz de Dios? ¿Cuántas veces el Señor, a mí me han exhortado mucho y gracias a Dios por eso? Y es mejor un consejo a tiempo, y es mejor que nos exhorten a tiempo. ¿Y cuántos ancianos, el pastor, los diáconos nos han dicho: venga, haga esto así? Y usted le dice: listo, hermano, hágale. Y cuando el hermano se voltea, usted le dice: ¿a quién estás escuchando? ¿A quién estamos escuchando? ¿Estamos escuchando la voz de Elí, digámoslo así, de la persona que nos aconsejó? ¿O estamos escuchando la voz de Dios? Y eso me parecía extraño. Yo pensaba: yo he sido entonces como Samuel, porque le he servido a él. He vivido para él desde hace ya 5 años. Y muchas veces cuando él nos habla, ni siquiera nos damos cuenta que es él el que nos está hablando. Ni siquiera nos damos cuenta que es él el que quiere decirnos algo, el que quiere trabajar en nosotros, en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestro caminar. Es él el que quiere formarnos. Por eso cuando Dios llama, capacita, forma, moldea, aunque duela, pero para cosas grandes. Amén. Para cosas grandes y maravillosas. Bendito el nombre del Señor. Y por eso es importante la ayuda de un anciano, de un hermano. Por eso, joven, no nos dé rabia cuando nos aconsejen, nos exhorten. Porque si Elí no le hubiera dicho a Samuel que el que lo estaba llamando era el Señor, quizás nunca se hubiera dado cuenta.
Si Elí no le dice, oye, te está llamando es Jehová, no soy yo. Está bien que vengas a mí, me estás quizás obedeciendo porque piensas que soy yo y te has parado de tu cama ya 3 veces y quizás tienes sueño, estás dormido. Pero le dices, es que no soy yo el que te estoy llamando. El que te está llamando es alguien más grande, Samuel. Joven, el que te está llamando es alguien más grande. El que te está llamando es alguien poderoso, es alguien santo, es alguien glorioso. Y Samuel entiende y va y se acuesta de nuevo. Y cuando el Señor lo llama, ahí sí le dice, habla, Señor, que tu siervo oye. Ese es el llamado específico. Es cuando el Señor te toma a ti aparte y venga. Yo tengo un propósito con todos, con los jóvenes, con los líderes, con las visitas, pero a ti te tengo para un propósito aparte, diferente. Contigo quiero algo grande, algo poderoso, porque en ese tiempo la palabra de Dios escaseaba y había poca visión. Quizá la palabra de Dios no se estaba hablando mucho en ese tiempo, hermano, pero el Señor, yo me rehúso a pensar que eso va a pasar aquí. Bendito el nombre del Señor. Yo me rehúso a pensar que la iglesia del porvenir se va a quedar sin líderes, no. Sin jóvenes que iban para Él, no, eso no va a pasar. La palabra de Dios no va a escasear porque Dios levanta a Samuel, levanta a Gedeón, Moisés, Elías, Pablo, para que le sirvan, para que lo adoren, para que se guarden para Él. Yo me rehúso a pensar que la iglesia del porvenir no va a quedar nadie. Eso no puede pasar por la mente, porque para acá vienen cosas grandes y llamamientos poderosos de parte del Señor. Y ya el Señor le dice, te voy a mostrar todo lo que tienes que hacer. Y Samuel crece en gracia. Imagínense la responsabilidad que tenía Samuel con 12, 13 años. Y ya el Señor le estaba encargando una responsabilidad. Y prácticamente le dice el Señor, tiene que enfrentarse con su maestro, con su mentor, el que lo formó a usted, y le va a decir que él va a morir y sus hijos también, porque no han sido obedientes. Tremendo eso, ¿no? Y parece que el Señor como que en ese momento dota a Samuel de autoridad. Porque que el Señor me diga a mí, vaya, dígale a su mentor, al que lo ha formado, al que le ha ayudado, al que le ha enseñado a servirle a Dios, a barrer el tabernáculo, a hacer las expiaciones, a hacer tantas cosas, a hacer los sacrificios, vaya, dígale que va a morir, y los hijos también. Quizás era duro eso para Samuel. Pero Samuel, lleno de autoridad de parte de Dios, porque ya sabía quién lo había llamado, va y le dice eso a Elí. Y Elí recibe ese consejo y le dice, bueno, está bien, quizás eso me lo merezco. Pero cuando Dios nos llama, por eso ya Samuel va creciendo, y Samuel fue el último juez en la Biblia, fue sacerdote, fue profeta, fue el que escogió rey para Israel, fue el que ungió a David, a Saúl. Dígame usted, hermano, ¿qué plan tenía Dios con Samuel? ¿Qué plan tan grande y tan maravilloso tenía Dios con Samuel, que terminó ungiendo a los reyes de Israel? Dios lo escogió para ungir, para formar. Dice la Biblia que Samuel era un hombre de oración. Por eso cuando los filisteos se robaron el arca, Samuel oró al Señor y ganaron la batalla. Samuel, dice la Biblia, que era de los hombres que clamaba a Dios y de una Dios respondía. Yo quiero invitarlo a que usted esté en pie, por favor. Y yo quiero contarle una historia para finalizar, porque Dios quiere llamar a alguien en esta noche. Dios quiere hacer algo grande y poderoso con la juventud. Hermano, si usted está cumpliendo con un llamado general, el joven que está recién bautizado, tranquilo, sígase guardando para Dios, sigámonos guardando para Dios. Si Dios te va a hacer un llamado especial y vas a empezar a servirle, y si ya le estás sirviendo a Dios, síguete guardando, no descuides ese llamado general, que es muy importante y es vital guardarnos para Él. Es vital vivir en santidad, porque si no, no va a haber ese llamado. Si Samuel no se hubiera guardado, no hubiera tenido ese llamado.
llamado general, un llamado especial. Y prepárate, joven, porque el llamado específico también es un llamado a lo extraordinario. Yo quiero llegar a ese nivel en Dios. Yo le decía al Señor, esta palabra es para mí, y la predico a tu iglesia con el temor y en el nombre del Señor Jesús. Pero esa palabra es para mí porque yo quiero llegar a niveles más grandes en Dios. Y la historia que le quiero contar es de un niño que iba pasando por una veterinaria y yo que decía venta de cachorros, y el niño miró sus bolsillos y tenía 2 pesos y le dijo: Señor, ¿cuánto valen esos cachorritos? Y el Señor le dijo: estos valen 50 y estos valen 30. El niño cogió y miró, tenía 2 pesos, y el Señor lo miró y se rió. Y el niño le dijo: muéstreme esos cachorritos, yo igual los quiero ver. Y el Señor se fue para allá, los soltó, y todos los cachorritos se fueron corriendo. Y él empezó a llamarlos y les dijo, les hizo así como le hacemos a los perritos, les hizo así. Y eran muchos, eran como 9 cachorritos, y 8 pasaron corriendo muy rápido, pero uno era cojito, uno tenía como la cadera muy malita. Y el niño dijo: ese que está cojito, ese es el que a mí me gustó. Porque cuando él lo soltó, todos salieron corriendo, y el único que llegó donde él fue el que estaba así cojito. Y él le gustó por eso, y le dijo: Señor, ¿sabe qué? Yo le voy a comprar este. Y el Señor le dio como pesar y le dijo: no, ¿sabes qué? Yo te lo regalo. Ese perrito realmente no me sirve, nadie me lo va a comprar. Y el niño le dijo: no, Señor, tome mis 2 pesos, y cada semana voy a venir y le voy a ir abonando hasta que le pague los 30. Y el niño hizo así y le mostró: es que yo también tenía algo para que no podía caminar bien. El niño también era cojito y le dijo: yo quiero ese perrito porque yo soy así como él. Y yo pensaba: Dios mío, yo era cojo, yo no era nada. Y alrededor de mí hay mucha gente mejor que yo, mucha. Hermano, aquí alrededor de nosotros hay gente mejor. Hay gente que toca ese piano quizás mejor, esa batería. Hay gente que predica mejor. Pero hermano, esa batería, ese piano, esta voz que Dios nos ha dado, hermano, esta voz está ungida. Esta voz tiene la gracia, el poder de Dios. Y yo me ponía a pensar: y yo me ponía a pensar, yo era ese cojo y alrededor de mí había mucha gente mejor, pero el Señor dijo: yo me voy a hacer igualito a él. Por eso el niño le gustó, porque era igualito. Y entonces el niño dijo: yo me voy a hacer igualito al perrito porque está como yo. Y el Señor dijo y bajó del cielo: yo me voy a hacer como él. Aunque no voy a pecar porque él es santo, pero sí se hizo semejante a nosotros. Y vino por lo que estaba perdido, lo que estaba cojo, y nos llamó y se fue para allá a una cruz del Calvario a morir. Y dijo: venga que usted está cojo. Al señor de la veterinaria no le servía el perrito, pero al niño sí. A nosotros quizás para el mundo no servimos, pero para Dios sí. Y Dios nos dijo: venga que yo lo voy a formar, yo lo voy a ayudar, yo lo voy a levantar, yo lo voy a poner en alto. Por eso, joven, yo le digo algo: en el nombre de Jesús, no piense que no es nadie. Aquí hay una juventud que Dios está llamando, aquí hay una juventud que Dios está levantando. Por eso créaselas que el propósito de Dios es grande, es grande. ¿Cuántos hay aquí como ese perrito? ¿Cuántos el Señor llamó siendo nada? ¿Cuántos? Yo quiero hacer una invitación a este lugar, a un joven que le quiera servir al Señor, a un adolescente que quiera empezar a servirle a Dios, hermano, porque como ese perrito muchos, yo
Yo no sabía para dónde iba lento, iba despacio, pero Dios sabía el propósito, Dios sabía el llamado, Dios sabía las cosas tan grandes que tenía para nosotros, así mismo como las tiene para ti hoy. Joven, adolescente, visita. Yo quiero invitar a una visita a este lugar, a un joven, a un adolescente que le diga: Señor, yo siento que no sirvo para nada, y me muevo por acá y no sirvo para nada, y me muevo por allá y menos, pero yo sé que tú, Señor,